José Revueltas, Los muros del agua. Los colonos observaban cada vez con mayor interés a las mujeres. Soledad sufría un ataque de timidez, girando la vista en su torno, sin encontrar sitio para sus manos, para sus pies, para su cuerpo entero. Estrella se mostraba llena de agitación, moviéndose sin concierto de un lado a otro. La única tranquila era Rosario, quien fingía mirar con indiferencia los letreros de la pared. Ante el látigo que envilece e infama, está el trabajo que regenera y salva. Esta frase no podía menos que causarle gran contrariedad, por aquellas dos palabras, infama y salva, cuya asonancia parecía tonta e indebida. Junto al afrismo estaba un viejo látigo cubierto de polvo, sostenido por unos alambres y un arco a semejanza de las piezas que un buen aficionado a la caza conserva en las paredes. Tonta e indebida. ¿De dónde venían estas dos palabras? Hay palabras cuyo uso se antoja privativo de gentes muy específicas, que hacen de ellas algo enteramente personal y sustantivo. ¿De dónde sí podían venir? Porque las dos voces no le pertenecían, no eran del surso corriente, recordaban a una persona singular en lo absoluto que ponía en evidencia que al pronunciarlas su psicología toda. Ernesto apretaría los dientes para contestar y para calificar de sus labios partiendo voces como canallesco ruin, bajo miserable, lo que no obstante no le impediría hacerse partidario del tonta e indebida, tan clásico de Escalona. Esto hizo parecer ante los ojos de Rosario un nuevo elemento, sorprendente y apenas descubierto, Ernesto y Damián, dos espíritus como derivados uno del otro, dos variaciones de una misma vocación. Los rostros aparecían ahora en el recuerdo, uno de Damián, enturbiado por historias y situaciones y por palabras que cruzaron alguna vez y que nunca podrían borrarse ya, y otro el de Ernesto, próximo y limitado, como sobre las puntas de los pies para aumentar la estatura, posible, pero como en sueño siempre, controvertido de una otra lengua. ¿Amaría a este último? ¿Podría amarlo o lo amaba ya? Mi nombre es Heidi Alvarado Méndez. Actualmente estoy cursando el 6º semestre de la licenciatura en la enseñanza y aprendizaje del español en educación secundaria, en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, sede San José Iturbide. En este video hablaré acerca de la obra de José Revueltas, publicada por primera vez en 1941, Los muros del agua. Hablaré acerca de su contenido, del contexto que embarga esta grandiosa obra y así las ideas principales, las cuales son muy importantes. Así que comencemos. Los muros del agua nos habla acerca de 5 personajes, los cuales son trasladados a las Islas Marías. Las peripecias que sufren en el transcurso hasta llegar a su destino son un retrato de las violaciones a todos los derechos humanos y a la degradación de quienes, llevados a este penal, sufren. Exactamente estos 5 personajes son expuestos a los trabajos más duros de la isla debido a la formación ideológica, la cual era la marxista, y a su activismo dentro del contexto mexicano en la primera mitad del siglo XX, siendo catalogados como los carceleros e inclusive los comunistas. A través de esta novela se muestra el entorno social de aquellos años, la descomposición de la misma y el estrato más bajo y desposeído. Además, me parece sumamente interesante ver cómo desde entonces este libro abarcaba temas acerca del comercio sexual, la homosexualidad, otro tema importante, el influyentismo, entre otros aspectos que se encargaban de describir a una sociedad inscrita e inmersa en la corrupción, pero sobre todo en el sistema jurídico mexicano. Por otro lado, Revueltas
Nos hablaba acerca de 5 personajes en su obra que son esenciales, entre ellos una mujer. Estos personajes pues son deportados precisamente a las Islas Marías como rehenes. En esta cárcel, ¿verdad? O en este penal. Estos rehenes son parte de los delitos cometidos y pues este autor también estuvo en la cárcel. Son estos personajes perpetuos de la obra revolutiva. Entre ellos se encontraban prostitutas, homosexuales, rateros y varios delincuentes. Y bueno, lo anterior es parte de una breve introducción a la obra misma que les voy a ir contando y de la que iremos reflexionando a lo largo de este video. Por otro lado, también hablaré un poco acerca del autor. José Maximiliano Sánchez nació el 20 de noviembre de 1914 en Santiago Papapisquiaro, Durango, y murió el 14 de abril de 1976 en la Ciudad de México. Fue siempre un disidente del sistema político mexicano. Estaba demasiado apegado a todas sus vertientes, incluidas las vertientes de la izquierda. Este autor, en 1928, ingresó en el Partido Comunista Mexicano, del que fue expulsado en 1943. Fue encarcelado en numerosas ocasiones por sus ideas, por sus experiencias y demás, estas narradas en sus novelas populares. El contexto histórico de mi obra se desarrolla en el año de 1929 aproximadamente. En ese tiempo, México se encontraba viviendo el movimiento comunista. El ambiente histórico en que podemos situar a esta historia es cuando meten por primera vez a revueltas a la cárcel en las Islas Marías, por su relación con el Partido Comunista Mexicano, que en esos años esto era pues muy ilícito y hacían ramificaciones de forma clandestina. Una de las cosas más importantes dentro de la obra, indiscutiblemente, es la forma en la que se describen a cada uno de los personajes, en el contexto en el que se desarrolla la historia inclusive, y también sobre todo la manera en la que te lleva a imaginar el ambiente, los sonidos, la angustia de los personajes, sus sentimientos, el dolor y la manera en la que logras apropiarte de ellos. Es increíble la manera en la que puedes revivirlo debido a la redacción del autor. Bueno, y por otro lado decimos, ¿y cómo se refleja la vida del autor en esta obra? Pues bueno, básicamente está plasmada en su experiencia en carne viva al estar recluido en 2 ocasiones en este penal. Fue la primera en 1932 y en 1934. Este libro te lo recomiendo muchísimo porque sé que va a ayudarles a reflexionar acerca de la crudeza de una persona y cómo esta crudeza puede llegar a los límites. Así, la manera en la que las acciones describen precisamente esta inhumanidad. La forma de descripción fue la que logró impactarme en cada uno de los espacios debido a precisamente esa frialdad, al ambiente, al sentimiento de los personajes reflejado, a su impotencia, a la rabia y sobre todo a todas las circunstancias a las que ellos se enfrentaron. La lectura de esta novela a casi 70 años de haber sido plasmada, yo creo que nos permite contemplar otras posibilidades de análisis que se concentran en ampliar el conocimiento de un periodo histórico por medio de una expresión de orden estético, que es la novela. Otra cosa que me pareció sumamente interesante es que dentro del prólogo de esta novela, el autor afirmó que la realidad debe ser ordenada y administrada, y que precisamente su obra no era un reflejo inmediato de la realidad, sino una realidad literaria. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una frase también en el libro que nos decía que un espejo no puede ver más allá de la realidad misma. El reflejo no hace crítica, simplemente es un reflejo. Entonces, más que la selección que hace el autor y el sentido que le otorga, es súper importante ver la manera en la que él logró desarrollar su perspectiva, pero sin dejar de lado como ese toque literario.
Él también se convirtió en un profundo observador del hombre y de la sociedad de su tiempo, a la vez que era un feroz militante y crítico del sistema, lo cual se manifiesta en diversas actividades que realizó, convirtiéndose en una de las mentes más lúcidas de la izquierda mexicana en ese entonces, así también como en una de las más incorruptibles. Revueltas luchó toda su vida, y la mejor de sus armas siempre fue su pluma, para conocerse, para conocer a la sociedad a la que pertenecía. A través de sus textos es posible aprender a observar su particularidad de la visión que él tenía del mundo y de la sociedad. Algo espeluznante, pero muy real. La prisión para Revueltas fue un lugar que lo marcó para el resto de su vida. Ello se manifestó precisamente en su obra literaria, en lo que él plasmó. Su última novela, El Apanado, según investigué, fue realizada también en una prisión, en donde estuvo como interno por 3 años, tras su participación en movimiento estudiantil de 1968. La prisión para Revueltas fue una compañera constante, y quizá por ello se dedicó a indagar sobre la misma y sobre la condición del hombre al perder su libertad. Pero más allá de ello, tal como lo había abordado anteriormente, no solo se trata de reconstruir la prisión física y material, sino de profundizar también en la condición de encierro desde un ámbito y desde una perspectiva metafórica y simbólica, que fue lo que hizo el autor. El título de esta novela es controversial, y para poder explicarlo voy a tener que leerles un pequeño fragmento para explicar precisamente esa relación. Dice así: pero, ¿qué son las Islas Marías? ¿Quién sabe nada de ellas? Las Islas Marías son a lo más una idea, un concepto, nunca un lugar situado en el tiempo y en el espacio. ¿Qué pueden ser las islas? No una tierra, sino un gesto, escena pura, drama monstruosamente simple y apagado, sin recurso hacia la vida, como un golpe pequeño y débil que se diera en lo más hondo del mar. Algo lejano y amarillo, sin referencia. ¿Qué podían ser esos 3 cuerpos que en el mapa, con látigos sutiles, estaban envueltos en las líneas que con los geógrafos y navegantes figuraban corrientes marinas? Y bueno, precisamente en este fragmento podemos ver que esta descripción resulta sumamente significativa. Es precisamente cómo el autor, mediante este texto, nos da la oportunidad de conocer qué es una cárcel sin rejas, y que al menos si las hay, son rejas simbólicas. ¿Pero por qué simbólicas? Porque precisamente se forman con el agua, estando en una isla. Es precisamente esta manera tan sorprendente e interesante que nace el título de esta gran obra: Los muros del agua. Algunas de las estrategias que pude rescatar que el autor utiliza es la manera en la que él te va describiendo los sucesos poco a poco, los va revelando poco a poco. Es decir, no suelta una noticia de golpe, sino que para llegar a ella tienen que pasar un proceso en el cual te mantiene totalmente sumergida y entretenida, y es precisamente una de tantas estrategias que utiliza el autor que te mantiene muy apegada a la obra. Otra estrategia es que tú como lector te predispones al desarrollo de los sucesos, es decir, tú te esperas siempre lo peor por la manera en la que el autor desarrolla los acontecimientos. Son impredecibles, pero siempre sueles esperarte lo peor por la forma en la que él lo describe. Son estrategias muy útiles y te mantienen siempre atento a esta obra. Además, otra estrategia que el autor utiliza es el lado grotesco, el lado precisamente como violento, inhumano, de narrar detalladamente todos estos sucesos que sucedieron en el penal. Y relatar así, tal cual, la crueldad que vivían los rehenes, a la que eran sometidos, las golpizas, los castigos, los labores a los que ellos estaban dedicándose, las cuales eran muy arduas y también desgastantes físicamente y mentalmente.
Como prueba de lo dicho anteriormente, les leeré un pequeño fragmento de la novela en donde enmarca precisamente esto que menciono. Los 4 políticos estaban horrorizados. Se habían replegado sobre las paredes de hierro de la bodega y desde ahí esquivaban los infames proyectiles. Ernesto sintió sobre su pecho un deseo de llorar, de pedir. En la obra es abundante el uso de este tipo de descripciones, incluso se constituye en gran parte la estrategia narrativa que abunda en las obras de Revueltas. Él se encarga de combinar situaciones terribles con descripciones de un paisaje hermoso, entonces él recurre siempre a la contradicción como parte de un método dialéctico. Siempre están presentes a lo largo de esta obra. La dialéctica, por lo tanto, también se manifiesta en la descripción de los sentimientos de los protagonistas, los cuales se mantienen en distintos polos señalando estas contradicciones en el interior de cada uno de ellos. Pero es precisamente lo que te mantiene envuelto. Finalmente, y para concluir, puedo decir que Los muros del agua de José Revueltas es una crítica no solamente al sistema carcelario en México, sino también a la realidad económica, política y social que en aquel momento aquejaba al país y que actualmente sigue siendo una pesada lápida. El México de los muros del agua es exactamente aquel de las injusticias, el de las injurias. Un México que sigue estando atrapado entre sus propios muros. Gracias. Finalmente, y para concluir, puedo decir que Los muros del agua de José Revueltas hace una crítica no solo al sistema carcelario en México, sino también a la realidad económica, política y social que en aquel momento aquejaba al país y que actualmente sigue siendo una pesada lápida. El México de los muros del agua es el de las injusticias, el de las injurias, un México que sigue estado atrapado entre sus propios muros. Muchas gracias. Por último, otra pequeña reflexión acerca de la que me gustaría hablar, que me gustaría compartirles y que siento que es súper importante tener en cuenta, es que no todos los rehenes que se encuentran en las cárceles son personas malas o son personas que hicieron daño o que intentaron hacer algún daño. Muchas de las veces personas que han pisado estos suelos son personas que solamente estaban luchando por un sueño o querían darles a su familia una mejor vida. En mi caso, y lo digo con todo el orgullo del mundo, en una ocasión mi padre estuvo tras las rejas, pero precisamente por eso, por encontrarse luchando por su sueño, por mi sueño, un sueño que estoy cumpliendo día con día y lo quiero compartir orgullosamente porque es gracias a él que yo estoy donde estoy y estoy muy orgullosa de ser su hija. Espero que la explicación que di acerca de este libro tan bonito, tan lleno de cosas por un lado espeluznantes, pero por otra muy reales que te hacen concientizar acerca de la humanidad, de las personas, de los sentimientos, de los valores que cada día se van perdiendo. No quisiera dejar de lado el recomendárselos ampliamente, el que ustedes lo lean y lo compartan con personas cercanas dentro de su familia, amigos, seres queridos. Es un libro que aparte de tener un valor cultural inmenso dentro de la literatura mexicana, te va a servir para abrir tus panoramas y sobre todo para entender también muchas cuestiones que muchas veces no logramos entender. Espero lo lean, se lo recomiendo ampliamente. Muchas gracias.